André, Daniel Rodríguez y Daniel del Risco, de Estudio Shout. Ellos vienen a presentar el proceso y el trabajo que hicieron para la realización del último videoclip de Alicia Keys, Underdog. Y bueno, que ellos cuenten la experiencia, chicos, el auditorio de ustedes. Bienvenidos. Gracias, gracias. Nosotros somos... música de fondo, ¿eh? Que mejor no. No, ok, bueno, nosotros somos Estudio Shout, somos un estudio de animación, efectos visuales, estamos desde 2014 y bueno, o sea, siempre como el enfoque ha sido dar la mejor calidad y dar siempre como un estilo único, ¿verdad? Siempre dando como lo mejor para cada proyecto, no importa qué tipo de proyecto sea. Digamos que los servicios principales nuestros es diseño, ¿verdad? Personajes, animación 3D. El enfoque siempre ha sido animación 3D, pero también trabajamos animación 2D, en motion graphics, efectos visuales para video, y eso es como digamos, la gama. Nosotros, bueno, el estudio consiste de, bueno, nosotros tres, Daniel del Risco, André Dumani y yo, Daniel Rodríguez, somos los directores del estudio. Nosotros pues empezamos como un estudio pequeñito, éramos 5 en ese momento y ahora pues ya, más que hacer siempre todo el trabajo, ¿verdad? Como era al puro principio, ahora nos dedicamos más como a la dirección, coordinación de proyectos y todo eso. Y pues hemos ido creciendo el equipo, ¿verdad? Por cada proyecto pues armamos como diferentes equipos de trabajo. Y bueno, para The Underdog yo creo que ha sido el proyecto que más gente hemos tenido trabajando. Bueno, para este proyecto, eso fue es un video de música. Nosotros nos contactó el director del video, Marlon Villar, con el que ya hemos trabajado antes en un par de videos de música, de hecho, para bandas nacionales e internacionales. También hemos trabajado proyectos de publicidad y eso con él, entonces ya había como una relación, ¿verdad? Ya habíamos trabajado juntos y todo bien. En este caso, bueno, nos contactó, ¿verdad? Como el artista más grande para los que cualquiera de nosotros ha trabajado, ¿verdad? Entonces, obviamente desde el inicio fue súper emocionante, además de que está ligado Rauw Alejandro y Nicky Jam, que también son artistas, pues, que son tal vez como un poquito más contemporáneos que Alicia Keys, ¿verdad? Que están sonando mucho ahora, entonces obviamente nos dio mucha emoción pues, poder trabajar en eso. Bueno, como todo proyecto, ustedes saben, se empieza por la preproducción y ahorita, lo que vamos a hacer tal vez es un poco como un repaso de todo lo que fue el proceso. Y bueno, como todo proyecto, también siempre empezamos con lo que son las referencias. Digamos que el cliente, en este caso el director y Alicia Keys, nos enviaron unas referencias que ellos tenían, que querían pues más o menos como ella quería ver. Ella tenía unas ideas de cosas animadas, ilustradas que había visto, ¿verdad? Marlon, por otro lado, el director, perdón, tenía pues su idea también de algunas referencias, y nosotros agarramos eso y empezamos como ya a hacer nuestra propia búsqueda, ¿verdad? Basado en eso, un poco en lo que nos gusta, en lo que creemos que le serviría el video, ya que digamos que los guidelines que nos dieron era que tenía que verse muy como un video como un estilo callejero, como muy hip hop, ¿verdad? Muy fresco. No, de hecho, hay las palabras de Alicia Keys era que no quería que se viera para niños, ¿verdad? Entonces, que aunque fuera animación, que no se viera como cute, entonces alejarse de lo cute y que se vea algo como para adultos. Entonces, eso, teniendo eso en mente, pues empezamos a buscar sus referencias. Empezamos con la ilustradora, que en este caso empezó con la búsqueda, digamos, como de estilo. Empezamos con siluetas primero, como para encontrar más o menos la proporción, empezar un poco como a buscar cómo se van a ver esos personajes, ¿verdad? Y qué le está gustando más al cliente. Y luego ya empezamos a explorar como diferentes estilos ya como de estilos de ilustración, ¿verdad? Bueno, si queremos que sea más cartoony o más realista, ¿verdad? Porque queríamos entender cuál era más o menos el estilo que ellos querían. Y bueno, al final el cliente pues sí quería algo un poquito estilizado, pero más realista, ¿verdad? Con un poco proporciones. En realidad las proporciones no son realistas, pero porque son muy alargados, son muy altos, pero no querían como lo cartoony, ¿verdad? Como que era esto. Sí, tal vez ahí puedo agregar, Daniel, regrésate al anterior.
esta exploración fue súper importante porque sí teníamos que llegar a un estilo tirando a 2D. Entonces teníamos que ver todos los caminos posibles, ¿verdad? Y también siempre es bueno para un cliente tener opciones. Entonces exploramos estas versiones basadas como en las referencias que también nosotros estábamos buscando. En algún momento el proyecto intentamos de hacerlo muchísimo más 2D, y bueno, ahí fue cuando también tuvimos ese feedback de Alicia diciendo que lo quería como más para adultos, menos cartoony. Entonces, pero este proceso es súper importante, aunque se usó tiempo para esto, para definir ahora con la siguiente imagen, Daniel, o sea, ya llegar a poder llegar a este punto que era, ok, sí, esta es la línea que queremos, es un poco más, sí, un poco más sucia y un poco más marcada, y bueno, entonces también era una forma de aterrizar cómo íbamos a hacer el 3D, ¿verdad? Sí, eso fue algo que se me olvidó mencionar. Desde el inicio se habló de queremos hacerlo en 3D, pero con un look 2D. Entonces se mencionó la referencia de Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿verdad? O sea, ese tipo, ¿verdad? De animación que es queriendo verse 2D, ¿verdad? Entonces ese siempre fue como el objetivo. Una vez, bueno, ya como encontrado ese camino y ya a los artistas y al director le estaba gustando el diseño, ya empezamos como a generar las vistas, ¿verdad? Con el caso de Alicia, bueno, tuvimos como un proceso un poquito más largo porque hubo como un cambio, ¿verdad? Propusimos un tipo de ropa, que era lo que tal vez de la referencia que nos habían mandado, pero después hubo como varios cambios sobre el proceso, entonces por ahí se ve como el pantalón diferente, ese tipo de cosas. Pero ya con las vistas de ella, ¿verdad? Ya empezamos a modelar. También se trabajaron las expresiones, ¿verdad? Las ilustradoras que trabajan con nosotros nos ayudaron con todo eso, los detalles de los zapatos, de los pantalones, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y también, bueno, como esta historia, también algo que no hemos mencionado, pero la idea original del video, la historia es bastante compleja. Es un guión que tenía 6 personajes principales en la historia, versión adulto y versión niño. Entonces, ya automáticamente se vuelven 12, ¿verdad? Y además de eso, hay otros personajes secundarios y extras y en total, bueno, fueron 24 personajes contando versión adulto y niño, ¿verdad? Entonces, por ese lado también fue un trabajo bastante grande de diseño. Entonces, como ven, tuvimos que hacer como esa versión adulto y versión niño de todos los personajes, además de la exploración de la ropa, como pueden ver aquí en el caso de Nicky Jam. Y bueno, la versión niño, que obviamente nos basamos en fotos que pudimos encontrar de ellos y que nos enviaban. En el caso de Raúl Alejandro también hubo también en mitad del proceso un cambio de ropa, ¿verdad? Al principio él tenía trenzas, los cuales nos parecía súper chiva, pero al final él decidió que iba a hacer un cambio de look, iba a relanzar su imagen, entonces tuvimos que quitar las trenzas, ponerle anteojos oscuros y un gorrito y la ropa también se hizo un poco menos llamativa. Y también bueno, no, que las trenzas se habían animado y todo. Sí, ya estaba animado. Es cierto. Pero bueno, ese tipo de cosas son normales, ¿verdad? Uno intenta en el proceso pues ir y uno le explica al cliente, porque el cliente no tiene por qué saber esto, pero uno va haciendo los procesos, ya sea diseño, storyboard, modelado, y va haciendo entregas y va buscando aprobación, ¿verdad? Si hay cambios en el diseño, se hacen todos los cambios, se aprueba y seguimos a modelado, rigging, animación. Pero sí, siempre pasa que cuando ya estamos animando, quieren cambiar el diseño, ¿verdad? Y entonces en esos casos, pues, lo ideal es que no pase, pero si pasa, pues hay que hacerlo y se conversa, ¿verdad? Se llega a un punto medio en donde se negocia más, ¿verdad? Un aumento de presupuesto o se negocia más tiempo también, ¿verdad? Sí, hay una pregunta al aire aquí que preguntan si un tema de workflow. Bueno, primero alguien está diciendo, querido Studio Shout, ¿cómo hacen para ser tan cool? No sé, creo que no somos cool, pero gracias. Y después hay una pregunta muy puntual que dice que en el tema de workflow, si la canción, el sonido tiene alguna modificación en relación con la animación o todo se adapta a la canción después. O sea, como que si hay alguna ida y vuelta en cuanto a cambios en el sonido a partir de la imagen o todo depende del sonido.
Sí, todo se adapta a la canción, porque la canción es el único constante que no cambia, ¿verdad? La canción se graba, se mezcla, se masteriza y eso es, y nosotros nos tenemos que ajustar a eso. Que en cierto sentido a mí me gusta más porque es como más fácil nada más saber que eso está fijo y uno nada más se ajusta a eso, ¿verdad? En otros proyectos en donde la música se está haciendo al mismo tiempo y el sonido y la locución, ¿verdad? Genera como más cosas en qué pensar. En este caso es también, más fácil. También es algo de cuidado porque hay que, no puede haber mucha edición, ¿verdad? Porque el lip sync y los cambios de beat marcan mucho la edición. Entonces también como hay cositas que no se pueden jugar como en otros proyectos. Claro. Sí, el audio es rígido, es fijo, ¿verdad? No se puede cambiar y todo hay que tratar de ajustarlo a eso. Bueno, y además de los artistas, obviamente el corto pues tenía el video, perdón, tenía más personajes, están los 3 protagonistas, Sara, Diana y Víctor, que vemos como la vida de ellos, ¿verdad? Desde niños hasta adultos, entonces en este caso pues también había que diseñarlos en niño y en adulto. También en este caso pues pasó que Víctor, este niño, era originalmente de tez blanca, ¿verdad? Y era machillo. Entonces después Alicia dijo, no, quiero que haya más variación de etnias. Entonces como que tuvimos que hacer esos cambios, ¿verdad? Y ahora pues es una de piel más oscura. Y entonces eso también fue un cambio que fue como a mitad del proceso. Pero igual son cosas que yo creo que aunque no se hizo en el momento correcto, digamos, fueron cosas que agregaron al video. Y bueno, sí. un montón de personajes secundarios. Perdón, Daniel. Bueno, sí, nosotros sí, como dice Daniel, planteamos lo que eran etapas de entrega. Sí les explicamos, decimos, bueno, lo primero que uno hace es dar un cronograma, ¿verdad? Y sí teníamos unas fechas para mostrar diseños de personajes, o sea, como que ya todo estaba establecido. Pero como dice Daniel, siempre pasa que el cliente puede cambiar de parecer o puede, como pasó con Raúl, siempre pueden haber este tipo de ajustes. Entonces uno tiene que estar preparado para poder enfrentarlos, ¿verdad? Porque a veces son ajustes importantes para el artista que si no se hacen, no va a haber aprobación. Entonces uno tiene que contar siempre que pueden haber, aunque uno planee todo lo mejor posible y esté al tiempo, porque me acuerdo que íbamos muy bien con los tiempos de entrega, pasan este tipo de cosas, entonces hay que estar siempre como tomándolos muy en cuenta. Sí, totalmente. Y bueno, obviamente, como saben, además de un montón de personajes, había un montón de ambientes, entonces eso también, pues, o sea, el equipo de ilustradores que tenemos, pues obviamente hizo una labor increíble. En tiempo récord hicimos todo este montón de diseños, desde el estudio de Raúl, la cancha de fútbol, ¿verdad? Las casas donde viven los personajes. Teníamos que diseñar una ciudad para Alicia, y el equipo de Alicia era muy importante. Ellos desde el puro inicio querían ver cómo se iba a ver esta ciudad, ¿verdad? Cómo ellos, bueno, Alicia es de Nueva York, entonces ella quería como situarlo en una ciudad como Nueva York, ¿verdad? Entonces quería ver ese estilo, ¿verdad? De ciudad, y eso estuvieron como presionando desde el principio en cómo se ve eso. Una vez que ya pudimos proponer ese estilo de ciudad y todo, pues ya estuvieron mucho más tranquilos y empezamos ya como a hacer todo lo demás. Pero sí, como pueden ver, hubo un trabajo muy, muy grande de diseño y de concept, y eso obviamente facilitó mucho la parte de modelado y texturizado porque todo estaba muy, muy bien definido. Daniel, hay una pregunta, aprovecho que hay una pregunta sobre el tema, bueno, además de que hay como 2 comentarios de que todo está muy chiva, que tremendo lo que han logrado, dice por aquí. Alguien pregunta si fue un solo artista el que hizo todo el diseño de personajes o fueron varios. Fueron varios, sí. La ilustradora, la diseñadora lead, digamos, es Daniela Espinosa, que ella, ha trabajado con nosotros muchas veces en ya varios proyectos, y pues nos encanta su trabajo, nos encanta su estilo, y pues ella fue como la que lideró esa parte, pero también teníamos otros ilustradores buenísimos, artistas que nos ayudaron en la parte de ambientes. Creo que en total fueron 4 artistas que trabajaron la parte de diseño. Y obviamente la parte del storyboard, o sea, ya en paralelo, no se puede esperar a tener todo el diseño para empezar el storyboard, eso ya lo hicimos en paralelo y con algunos diseños y así, y los fondos pues a veces se tenían que poner ahí como medio en proceso, pero eso fue también súper importante, como ustedes saben, storyboard y animatic son como una base necesaria como para hacer una animación, ¿verdad?
por dicha no tuvimos mucho problema en aprobar eso. Ese proceso sí fue bastante rápido. Entonces, una vez aprobado el animatic, ya pudimos empezar ya con la parte de layout, una vez que tuvimos el modelado, ¿verdad? Bueno, me estoy adelantando, pero sí, digamos, el modelado de personajes, bueno, teníamos bastantes modeladores también trabajando, porque Perdón, teníamos Daniel, sí, regreso un toque sí. a Storyboard. Yo creo que esta parte es bien importante. Bueno, aquí, para los que no saben también, aquí es donde se define cómo se va a ver la cámara, se define los ángulos de cámara, qué movimientos van a ver, cómo van a estar los personajes. Teníamos dibujos que se veían diferentes a los diseños, pero era como dice Daniel, teníamos que ir haciéndolos al mismo tiempo, en paralelo, mientras iban diseñando. Como eran tantos personajes, algunos personajes nada más, como ven, a veces son como puntitos, ¿verdad? Entonces, lo importante de esta parte es definir más que nada dónde va a estar el personaje, cuál va a ser más o menos el movimiento de cámara, qué ambiente tenemos, pero ya con esto nos vamos a dar una gran idea de cómo se va a ver, y también el cliente también va a saber qué esperar, ¿verdad? No va a ser una sorpresa al final, sino ya va de la mano con nosotros viendo el proceso. Bueno, sí, esta parte para mí creo que siempre va a ser lo más importante del proyecto. Si una vez que uno define esto bien, todo va a empezar a fluir. Sí, bueno, después del storyboard, que se hace todos estos dibujos, nosotros lo que hicimos fue hacerlo en video, que es a lo que llamamos animatic, y de ahí ya podemos poner la canción, y ahí ya podemos ver exactamente ver el ritmo, ¿verdad? Cuánto dura cada escena. Tenemos que también exportar varios momentos de audio, casi que se exportó, por cada shot se exportó un pedacito de audio, que eso era lo que le íbamos a compartir a los animadores, y sobre todo para la parte lip sync, que ahora podemos hablar un poco de eso. Pero sí, yo creo que si uno le dedica bastante más tiempo de lo que uno cree al storyboard y al animatic, el proyecto va a fluir mucho más. Entonces, sí, no es como que me parece que nunca hay que descuidar esta etapa. Sí, es cierto. De hecho, eso es algo que hemos descubierto, que entre más detallado, más trabajado y más animación tenga un animatic, es mejor. O sea, eso siempre va a ser mejor, porque uno va a ir más seguro ya a la hora de animar, y van a haber menos errores y menos cambios. Es como entre más planeamiento tenga una casa, ¿verdad? Más diseñado esté todo, va a ser mejor, y el ingeniero no va a ir a... Esto fue con Víctor, ¿verdad, Daniel? Sí. Okay. Sí, Víctor Ulloa. Víctor hizo un gran trabajo aquí. Esto fue también en conjunto con el director, ¿verdad? El director está ahí contando la historia, lo que se imagina. Y bueno, aquí ya están viendo unos dibujos más acabados, pero lo primero que se hizo fueron bocetos muy rápidos bueno, ¿qué le parece esta cámara? Y ahí la discutíamos, y ok, perfecto. Y así el director también iba ajustando con palitos, ¿verdad? Al principio, cuál era la idea, y ya después teníamos la aprobación para poder hacer unos dibujos un poco más definidos. Y aquí Víctor hasta ayudó muchísimo, ya dándole una sensación de sombras y de profundidad, y ya tirando ciertos ambientes que al final de cuentas todo el mundo se basa en estos dibujos, aunque no sean tan finales, en la parte de modelado. Aunque tengamos un escenario, un concept de un escenario, el storyboard como que influye muchísimo, ¿verdad? Sí, nos dice muchas cosas sobre el encuadre, ¿verdad? Sobre la composición de cada shot. Porque en este caso, el enemigo más grande que tenemos aquí era el tiempo. Teníamos muy poco tiempo para hacer el proyecto. Entonces, como les digo, teníamos que hacer todo casi que al mismo tiempo, en paralelo. Entonces, si teníamos que hacer, por ejemplo, el ambiente de la ciudad, aquí donde está Nicky sentado, casi que teníamos que modelar eso que se ve ahí y ya, ¿verdad? Porque si nos empezamos a diseñar y modelar otras cosillas, ya eso es tiempo perdido, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Aprovecho para meter una pregunta, que hay como tres preguntas, hay como tres preguntas sobre el cronograma, sobre, o sea, justamente cuánto tiempo en total tomó el proyecto, si hubo cambios o ajustes en el tiempo, si tuvieron que pedir tiempo o no, o si se ajustó específicamente un programa inicial que se respetó hasta el final. Sí, bueno, originalmente nos habían dado, creo que eran 8 semanas, o sea, 2 meses para hacerlo, lo cual
nosotros tuvimos que decir que no se podía, y sí, al final se extendió a 3 meses en total. Hubo un proceso antes de eso, un poco como conversando con el cliente, viendo la aprobación de la búsqueda del estilo también. Sí, la aprobación del estilo, eso fue de hecho duramos bastante, pero no haciendo el trabajo, sino esperando que nos contestaran. Entonces hubo como un mes, en realidad más o menos, de esperando que el cliente dijera que no, ahora queremos ver otro estilo, ahora queremos ver otra vista, pero entre cada feedback a veces era 1 o 2 semanas. Pero entonces eso fue una etapa un poco que generaba un poco de ansiedad, en donde se extendió por eso. Pero una vez que ya ellos aprobaron el estilo y les gustó, de ahí sí ya fue como bastante rápido y puedo decir que fueron, sí, un poco menos de 3 meses de producción. Bueno, y este proyecto tiene la particularidad que se trabajó muchos procesos en paralelo. Sí. Que eso lo hacía bastante complicado, pero también hizo que saliera a tiempo. Sí, exacto. Creo que tal vez pero así, pero horas de atraso, nada más. Realmente la entrega fue casi que el día que era. Sí. Realmente sí. Sí. Bueno, y en realidad o sea, el tiempo estaba bien. El problema era que el guión tenía, bueno, no era un problema, pero lo que lo hacía complicado era que teníamos un montón de escenarios, varias historias, un montón de personajes, varios personajes extra, y además estábamos explorando, otra cosa que le agregaba otro nivel, estábamos explorando nuevas herramientas también. Normalmente nosotros trabajamos, casi que siempre trabajamos en Maya y en Modo, pero para este proyecto decidimos como, bueno, eso lo podemos ver más adelante en la parte de render, pero decidimos agregar una parte de Blender para todo lo que es la parte de render. Entonces también estábamos como yendo como un poco a un lugar como que no conocíamos, pero teníamos un gran equipo, o sea, estábamos preparados por ese lado, teníamos el apoyo de Daniel Salazar en la parte de Blender, que él conoce mucho del programa, ¿verdad? Y entonces eso nos dio también como seguridad para probar ese tipo de render nuevo, ¿verdad? Sí, fue como, uno diría, que arriesgado, como este es como el proyecto tal vez para el cliente más grande, tal vez, o de los más grandes que hemos tenido, y vamos a aprender un programa nuevo en medio del proceso, ¿verdad? Suena arriesgado, pero creo que sí dio muchos frutos, la verdad, y pues sí nos demostramos a nosotros mismos que podemos adaptarnos muy rápido, ¿verdad? A diferentes formas de trabajar. También como para seguir un poco con el proceso, obviamente pues ustedes son estudiantes de la carrera, saben los procesos, ¿verdad? La parte de modelado de personajes, como les dije, tuvimos que hacer un montón de personajes en paralelo, ir aprobando, ir haciendo cambios de este montón de personajes. Se empezó en ZBrush, ¿verdad? Todo el esculpido, del modelado del personaje. Lo que hicimos fue trabajar como 3 base mesh principales, uno que era mujer adulta, bueno, el primer modelo que se hizo fue Alicia, y de ahí lo sacamos, ¿verdad? Modelo mujer para hacer los demás. Se trabajó también un modelo base hombre y un modelo base niño. Entonces de ahí la idea era pues acelerar el proceso sacando todos los demás modelos de ahí y que también agilizara la parte de rigging para poder transferir los pesos, ¿verdad? Una vez que ya estuviéramos en rigging. Eso en realidad sí es algo como muy útil que pueden aplicar para sus proyectos cuando tengan muchos personajes. En vez de estar haciendo, además cuando se trabajan con varios modeladores al mismo tiempo, en vez de estar haciendo 5 cuerpos de hombre y que después tratar de que todos queden igual, es complicado. Entonces este sistema que estábamos haciendo de hacer uno base y que todos los modeladores empezaran con ese personaje para hacer las modificaciones aceleró muchísimo el tiempo y además nos aseguró de que si había algún problema ya sabíamos cómo arreglarlo y se iba a solucionar en todos, y también era muy importante para el equipo de Rig saber que estaban trabajando con geometría muy similar, que todo iba a funcionar, ¿verdad? Porque si no hubiera tenido que ser, cada personaje hubiera tenido sus problemas y es rehacer trabajo. Entonces sí es algo claro, como que sirve muchísimo aplicar. Sí, lo que damos fue pues tener como estas 3 categorías de personajes, ¿verdad? Los más importantes eran los artistas, eso fue a los que más le dedicamos tiempo, más le pusimos atención, y los que más
en los que más se iban a fijar los clientes, ¿verdad? Ellos se iban a ver ellos mismos, entonces tienen que verse bien, ¿verdad? Entonces teníamos esos 3 principales y después de ahí, esos base matches hacíamos variaciones para los personajes protagonistas, en donde ya ahí no había tanto feedback, ¿verdad? Y después de ahí ya eran los que llamábamos los clones, que eran variaciones de las variaciones. A veces no se cambian mucho porque son personajes que están extras, o es el papá o la mamá de algún personaje que sale un momentito. Entonces, a veces lo que hacíamos era que nada más le cambiamos el pelo, el color de la ropa y ese tipo de cosas. Entonces, eso nos ayudó, pues, obviamente como dice Daniel, a acelerar y salir, porque si nos ponemos a modelar un único personaje cada vez, obviamente no íbamos a terminar. Bueno, el Retopology y UV en Maya, y se usó el workflow de Udemy para los UVs para aprovechar al máximo el espacio, ¿verdad?, de la textura. Como pueden ver, sí se hizo como hay una topología, no es muy low poly, sí tenía como cierta densidad para mantener el detalle en las arrugas de la ropa. Eso para nosotros era importante. Pero tampoco, pues, como era un look tool, tampoco queríamos usar un cálculo de ropa, como un Engine o algo así, porque iba a haber tiempo tampoco. Yo creo que nada más a nivel de los UDIMs es algo que tal vez no tomamos mucho en cuenta, que el render que íbamos a utilizar posteriormente era GPU, entonces la cantidad de RAM que teníamos no era mucha. Entonces, por ahí como que los UDIMs nos dieron algo de problema por el peso. Bueno, sí, eso fue uno de los aprendizajes, una de las cosas que nos dijeron: para la próxima nunca hagan esto. Sí, es como, hay que estar consciente en todo el proceso hacia dónde va, ¿verdad? Y sí, que es algo, y también nosotros tenemos mucho tiempo haciendo el render con Redshift, pero el render de Eevee, de Blender, nunca lo habíamos usado tanto, entonces no sabíamos también hasta dónde podíamos empujarlo, ¿verdad? Claro. Sí, eso es algo que hay limitantes ahí con eso. Sí, ahí el principal problema tal vez no fue tanto con personajes, porque sí necesitamos mucho detalle, ¿verdad? Y el problema era tal vez que teníamos esas texturas tan grandes, ¿verdad? Nunca las escalamos, y lo que jamás generó como ese problema fue con los ambientes, en donde tal vez no tuvimos ese proceso tal vez tan establecido, y había ambientes que tenían 20 texturas, ¿verdad? Una cosa así, en donde ese ambiente no se iba a ver tanto. Entonces, por ahí, pues, obviamente sí generó un poquillo de atraso, pero son el tipo de cosas que a veces pasan en estos proyectos en donde se va tan rápido, hay que estar viendo cosas al mismo tiempo, que a veces este tipo de cosas, pues, a uno se le van, ¿verdad? Y bueno, a la hora también de texturizar los personajes, ya con el High Poly y el Retopology se usó un banco de mapas de normals, occlusion, curvature y vertex color. Esto para poder también acelerar y agilizar la parte de texturizado, ya que no íbamos a tener tiempo de texturizar todos los personajes a mano, ¿verdad? Íbamos a tener que utilizar ya todo el trabajo que se hizo en ZBrush, con todo el detalle de la ropa y el pelo y todo, y vamos a poder usarlo para hacer las texturas. Además de eso, también el shader que usamos en Blender, que se trabajó en Eevee, el render de real time, pues desarrollamos un tipo de shader en donde necesitábamos también un shadow map y un line map, que básicamente el shadow map es un mapa que nos dice a dónde va a haber más sombra y a dónde va a haber menos sombra, ¿verdad?, en el personaje. Pero ese sí es un pintado un poquito más manual, ¿verdad?, porque eso lo que nos permite es que el shader se comporte un poco más como queremos y no sea como tan digital o tan default, ¿verdad?, el look. Y también el layer, bueno, de la línea, que no usamos un toon line generado, sino que es una línea así pintada en textura. Y bueno, la idea eso fue lo que logramos ya con todos esos layers, digamos, del shadow map, el color, el normal map también, y ese shader como 2D que pudimos generar con Blender. Y bueno, la parte de modelado de ambientes también, eso es modelado, pues, no se necesitó ZBrush, ¿verdad? Es en Maya y Blender, se trabajó en los dos programas. Texturizado también en Substance Painter y Photoshop. Bueno, los personajes también se trabajaron en Substance Painter. Y se usó también Udemy, que bueno, como ya dijimos, en el caso de ambientes, tal vez ahí no hubiera sido tan necesario usar ese workflow. Y bueno, aquí podemos ver unos ejemplos un poco del proceso ahí de modelado y el texturizado. Sí, y a veces, bueno, algo que pasa mucho es que a veces modelamos algo y solo se ve
poquito, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí en este caso el estudio se iba a ver tanto adentro como afuera, entonces también uno trata como de mostrar todo lo que se hizo, pero hay mucho trabajo que también a veces queda oculto. En el estudio habían cables, conexiones, detalles en el piso, ¿verdad? Y hay cosas que también tuvimos que ir como, bueno, eso no se va a ver, entonces a veces se modela una parte, digamos, aquí en el carro, no se modeló todo el interior del carro, solo se modeló esa parte de donde se ve el radio, ¿verdad? Bueno, para hacerlo durar menos en el proceso de modelado. También aquí el asiento, solo esa parte tiene detalle. Si hubiéramos ocupado otro movimiento de cámara, y también teníamos que pensar todo eso. Entonces, por eso vuelvo a la parte del storyboard, nos ayuda a definir mucho eso, qué es lo que hay que modelar y que no es tan necesario, ¿verdad? Exactamente. Sí, y bueno, después vamos a ver un poquito más de detalle como de los ambientes, pero bueno, ya como ustedes saben, obviamente después del modelado viene el rigging, que es la parte un poco más técnica de todo el proceso. En este caso, Sebastián Cisneros, que bueno, también es de la U, nos ayudó en todo esto. Teníamos a varias personas ahí en el equipo de rigging y él se encargó un poco más de esa parte. Y teníamos, bueno, 12 rigs principales y 12 rigs extra, ¿verdad? Entonces era bastante complicado porque, digamos, en la parte de rigging no íbamos a tener 2-3 meses, íbamos a tener, si acaso, 3 semanas, 2 semanas para hacer todos estos personajes, porque necesitamos la mayoría de tiempo para poder animar y necesitamos dar tiempo a los modeladores para tener los personajes, ¿verdad? Entonces, a medida que iba saliendo un personaje, UV-Map, rig, y así, como una fábrica, ¿verdad? Entonces, sí se trabajaron como ciertas como guidelines a la hora como de hacer los personajes. Por ejemplo, la misma topología, todos los personajes tenían en el cuerpo, el base mesh, tenían que tener la misma topología para poder transferir los pesos de un rig a otro, ¿verdad? La forma y la proporción sí tenía que cambiar, ¿verdad? Porque diferentes alturas, diferentes proporciones. Entonces se tenía que generar un esqueleto para cada personaje, pero a la hora de hacer el white painting, que es un proceso bastante lento, sí se podía transferir los pesos y nada más cambiar un par de cosas. Entonces eso sí nos ayudó a agilizar bastante. Y bueno, la parte de formación, había que hacer corrective shapes en la ropa, ¿verdad? En los brazos, en el pelo, en algunas partes. Entonces, para cada personaje se tuvo que hacer blend shapes para ese tipo de cosas. Bueno, todo el rigging se hizo en Maya, se usaron los RDM tools para corporal y Perseus para facial. Ese rig facial en realidad sí nos permitió fue bastante rápido, ya que no tuvimos que hacer un montón de blend shapes, pero sí nos dio bastante como control y como flexibilidad a la hora de hacer diferentes expresiones, ¿verdad? Y a la hora de animar. Sí, aquí el trabajo de Sebastián y todo su equipo fue súper importante. No solo estuvieron durante el proceso de rigging y entregarnos ya los rigs para hacer el layout y animar, sino que estuvieron presentes durante todo el proceso, ¿verdad? Ya una vez que nos entregan los rigs, empezamos a hacer todo el layout y empiezan a ver algunas situaciones ahí como que está pasando esto, y bueno, el equipo de Sebastián fue increíble solucionando eso. Tener un equipo de rig constantemente dando soporte a los animadores es súper importante para que el proyecto fluya. Teníamos algún animador encontraba un fallo, el equipo de rigging inmediatamente lo solucionaban y se le avisaba a todo el equipo de animación que ya ese problema estaba solucionado, y como todos compartían los rigs similares, entonces era muy fácil identificar algún problema, y ya alguien sabía y había buena comunicación. Entonces tuvimos eso que fue súper bueno para el proyecto, tener asistencia de un equipo de rig constante para solucionar varios de los problemas que van saliendo durante la animación, ¿verdad? Sí, y es que son cosas que uno a veces no prevé, ¿verdad? Y no es como que hubo un error en el rig, ¿verdad? O algo se hizo mal. A veces son cosas que simplemente el rig está bien, pero ya cuando uno está animando cierta pose, está haciendo cierta acción, es como, mira, esto se está deformando raro, o mira, aquí está pasando esto. Entonces, son cosas que, como dice Daniel, si no hubiéramos tenido el soporte del equipo de rigging,
no salimos, ¿verdad? Que es súper importante. Y bueno, la parte de animación, que es, bueno, fue súper importante para nosotros tener las referencias de movimiento, ¿verdad? En el caso del director, de lo que él se imaginaba para cada shot, y de referencias de cómo se mueve, cómo canta, cómo baila Alicia, ¿verdad? En este caso. Sí, aquí Marlon hizo un gran trabajo de grabarse a él, mostrando cómo se imaginaba ciertas escenas, como, ¿verdad? Ya va a ser mucho más fácil para un animador entender viendo estas referencias, y sobre todo tener referencias de Alicia Keys. Esto fue lindísimo también recibir esto de parte de ella, porque eran estos videos más como dirigidos hacia la producción de la animación. También, por ejemplo, teníamos una escena donde tenía que haber un baile, entonces también es muy difícil para un animador imaginarse un baile, o a veces no es exactamente lo que, o sea, ¿verdad? No somos bailarines. No somos bailarines, no todos los animadores tampoco son así, entonces siempre es bueno tener a alguien que sea experto en esa área, y aquí conseguimos a Juan, que nos ayudó con esta referencia buenísima, que casi que, o sea, era mucho más fácil para el animador entender, ok, bueno, estos son los movimientos que necesitamos hacer, y poder seguirlo. Siempre es súper útil tener estas referencias o grabarse uno mismo, pero en estos casos que son más complejos, es necesario, ¿verdad? Sí, como definir o sea, a veces suena como poco importante, pero definir el estilo del baile. O sea, al principio digo, él sale bailando, y eso está en el storyboard y está en el guión y ya, pero después es como, bueno, ok, pero ¿qué está bailando? Está bailando salsa, merengue, techno, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es empezar a definir eso, y bueno, ¿qué género va a bailar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es mejor un género que otro? ¿verdad? Entonces hay que pensar, bueno, cómo es el personaje, el estilo del video, el estilo de la música de Alicia, ¿verdad? Entonces, como ese tipo de cosas, también pensar en el target, ¿verdad? ¿Quién va a ser el público? Entonces, todo eso obviamente es súper importante, y sí, como dice Daniel, tener el talento de Juan ahí fue súper importante. Y también a mí me sorprendió mucho, digamos, lo profesional de Alicia, que sabiendo como lo grande que es y todo, que ella en realidad nos mandó esos videos súper puntual y todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Qué bueno que ella se tomara el tiempo, ¿verdad? Para hacerlo, y tomara de su tiempo y de su schedule como para sacar y hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Como que obviamente se ve que sí le importa, ¿verdad? Y entonces fue súper chido. Bueno, no sé si es importante decir que esa parte sí iba a ser filmada. Sí, todo lo que ella iba a cantar y todo, esa parte iba a ser filmada. Entonces, dado por el COVID y todo esto, ¿verdad? Esa parte no lo lograron llevar a cabo, entonces lo pasó a animación. Es toda esta parte que es sobre un fondo negro, todo eso va a ser filmado en el video. Entonces también, por eso era importante las referencias de ella, porque ella sí los iba a cantar, ¿verdad? Y iba a verse. Totalmente. No, y eso bueno, qué bueno que menciona eso, André, porque eso fue algo que también nos complicó bastante el proceso, porque nosotros íbamos a animar, eran solo 3 minutos, un poco menos de animación, porque todo eso iba a ser filmado, ¿verdad? Pero después dijeron, no, ahora hay que animar todo esto, entonces ahora hay que hacer lip sync, hay que hacer 30 o 40 segundos más de animación, ¿verdad? Entonces eso ya, de repente el rig tiene que ser un poquito más complejo, necesitamos, ¿verdad?, más animadores, entonces sí, eso también es algo bastante importante. Daniel, aquí hay una pregunta, varias preguntas que se pueden juntar como una sola, y es que como si, esto ya es más como de salseo, como dicen, que más bien si ustedes estudian realmente comunicación directa con los artistas o no. No, la comunicación la manteníamos con el director y con el management de ellos, pero no, nunca con veíamos como mensajes correos de ella y mensajes de ella, pero nunca hubo como un contacto así de una llamada o algo así, ¿no? Y otra pregunta que es más técnica, y es ¿qué herramientas usaron para la comunicación interna del equipo, para que todo estuviera coordinado? Sí, claro, a eso vamos a llegar un poquito, ya casi. Bueno. Sí. Vamos a seguir aquí. Bueno, y del RIG, RDM Tools de Esteban Rodríguez, que también de la Veritas, ¿verdad?
Varias veces nos ha ayudado con proyectos, hemos usado su herramienta, se la recomendamos muchísimo y siento que cada vez la está mejorando y le está metiendo más y también es chivísima poder usar herramientas hechas por ticos, ¿verdad? Claro. Sí, es tan default que se me olvidó mencionar como, usamos el REM. No, sí, claro, y... Ajá. Fue su proyecto de graduación de la escuela, realmente. Totalmente, sí. Claro, y también lo bueno de trabajar con Esteban es cualquier problema que exista o pregunta, uno puede contactarlo y nos soluciona, nos ayuda para, ¿verdad? Eso no siempre se puede hacer con las herramientas de personas en otros países, pero bueno, para que la prueben, ayuda muchísimo a agilizar la parte de rigging. Sí, totalmente. Bueno, ya vamos entrando un poco ya como a la última parte, digamos, del proceso. En la parte de iluminación, como ya se mencionó anteriormente, la parte del shader 2D, bueno, ese es el proceso, el resultado final, digamos, de las texturas y el shading, pero como se quería lograr este look como 2D, ¿verdad? En realidad el shading era como súper importante, como el 70% del look. Entonces, lo que queríamos era llegar a un shader NPR, que es NPR, que es no fotorrealista, para los personajes y también para los ambientes. Los personajes sí tuvieron como un poquito como más de trabajo que los ambientes en ese sentido. Se trabajó bueno, como les explicaba antes, el color map, el normal map, el shadow map, que es este que ven aquí, y el line map, ¿verdad? El shadow map es básicamente, como les dije antes, un mapa de sombras que se pinta más que todo a mano, que nos va a ayudar, le dice al shader más o menos, le ayuda a que ilumine mejor. Y ¿verdad? El de línea. El normal map, lo que sí nos ayudó un poco fue como a darle más detalle al personaje, porque uno diría, bueno, si es toon, no va a tener tanto detalle, ¿verdad? Pero como los diseños tenían como un detalle en las arrugas y mucho como detallito, queríamos como rescatar ese detalle y el normal map sí nos ayudó un poco a eso, como en las arrugas y ciertas cosas. Como pueden ver aquí, esto ya es en Blender y aquí, o sea, el shader funciona en tiempo real, o sea, lo que vemos acá es lo que se ve en el render. Es con Eevee, entonces eso también fue algo que agilizó mucho. Que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el render sea casi inmediato? Entonces, por eso también decidimos hacerlo en Eevee. Y entonces, o sea, nosotros nos duraba desde 9 segundos hasta 1 minuto el render, dependiendo de la complejidad de la escena. Sí, okay. Eso era algo súper importante que queríamos tomar en cuenta, porque al ser un proyecto bien complejo, necesitábamos que el render no fuera un dolor de cabeza, que no fuera algo que nos iba a atrasar, pero al mismo tiempo estábamos metiéndonos con un render que no conocíamos mucho, pero que sabíamos y habíamos visto que tenía muy buenos resultados. Habíamos hecho unas cuantas pruebas antes, muy pequeñas, pero igual fue arriesgado, pero creo que es parte de lo que es hacer animación. Si no existe ese espacio donde uno puede explorar y puede como probar y experimentar, después se vuelve repetitivo y aburrido, ¿verdad? Entonces sí. Aquí también como que eso fue lo emocionante, en ese momento se fue probando y es como, madre, vea qué chido esto, y o sea, la primera prueba que se hizo de esto es muy diferente al resultado, pero desde la primera prueba sí. Ya estábamos emocionados como, ok, esto tiene mucho futuro y es muy, muy rápido. Entonces estábamos como, ok, en eso todo va a salir bien. Vamos por buen camino. Sí, de hecho, quiero nada más aquí buscar rápidamente la primera prueba que hicimos de Alicia, porque eso es así como, se ve súper, súper diferente, pero yo creo que... Bueno, y yo creo que no la tengo. Otra cosa también muy positiva de un proyecto como Blender, ¿verdad? Que es open source, es que se encontraba, Daniel Salazar encontró un par de bugs y en 2 toques puso ahí un ticket y a los 2 días ya había un fix, ¿verdad? Al día. Entonces es algo bastante positivo eso, la comunidad de Blender es bastante activa y bastante rápida. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya como siguiendo con lo del shader, como bueno, no sé si algunos han trabajado con Toon Shader, este tipo de shaders que realmente no usan una luz real.
Se trabaja con la textura, son, digamos, diferentes nodos de curva, el shadow, el mid y el highlight, son básicamente la misma textura de color, pero se le aplica una curva de color para oscurecerla en el caso de la sombra y aclararla en el caso del highlight. Entonces ahí vemos como diferentes, como digamos, se puede ajustar de diferentes maneras para lograr diferentes efectos. Entonces si la sombra queremos que sea más rojiza o más azulada o más clara o más oscura, todo eso se puede hacer. En el caso se está como modificando el mid, el color, digamos, default de ella, entonces se puede aclarar todo, ¿verdad? En el caso del highlight también se puede hacer que sea un brillo más intenso o, bueno, si se hace para el otro lado, se hace oscuro. Pero hay mucha libertad con este tipo de shaders porque no está atado como a ningún tipo de... No está atado, perdón, a la física, ¿verdad? De los shaders realistas. Entonces eso también nos da como mucha libertad para hacer lo que queramos, básicamente. Entonces, por ejemplo, con ese nodo ahí, la rampa lo que hace es que controla qué tan smooth es la transición entre la sombra y el color de ella, por ejemplo, o qué tan dura es la transición. Entonces, por ejemplo, ahí se ve que la transición de la sombra y el highlight es duro o se puede suavizar. Entonces, ahí, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿verdad? Podemos o quitarle el highlight o ponerle más highlight, que haya más sombra, menos sombra. Podemos hacer como demasiadas cosas. Y eso, pues, es como tal vez el control que habíamos querido siempre para este tipo de proyectos. Y bueno, como ya les dije anteriormente, el engine que utilizamos en Blender fue Eevee, que es un engine bastante reciente de las últimas versiones de Blender, que es tipo Unreal, en el sentido que es real time, ¿verdad? Entonces, ahí como pudimos ver, se ve, o sea, como lo que usted ve es lo que es y se puede ver en tiempo real todos los efectos, el depth of field, todo lo que haya, digamos, por ejemplo, aquí estamos controlando la iluminación del ambiente, y las sombras, todo se calcula en tiempo real. También como tipo luces volumétricas, fog, todo ese tipo de cosas los permite ver el engine. Entonces, ves, aquí vemos, por ejemplo, ahí se vio como un poco de la profundidad de campo, ¿verdad? Que está esto totalmente blureado. Esto no es un efecto de post, eso es real, digamos, de la cámara. Se pone la distancia, digamos, en este caso el f-stop es 2.4, se pone la distancia en la que yo quiero enfocar y él lo hace en tiempo real. Entonces eso, obviamente, es como muy chido para nosotros que hasta ahora, por ejemplo, en programas que hemos usado como en Maya, no habíamos tenido la oportunidad de lograr. Y bueno, aquí también se puede ver un poco el Eevee también. Si algunos han utilizado Engine para videojuegos, saben que mucho se tiene que bakear, ¿verdad? No es como una iluminación física, en donde tenemos que bakear occlusion, tenemos que bakear a veces las sombras, la iluminación en los ambientes, como para que se vea bonito, ¿verdad? Y por eso es que también hace que sea como tan rápido. El workflow, bueno, que ya les comentamos, es Maya Blender, ¿verdad? Nosotros utilizamos el formato de Alembic, que es un formato que nos permitió exportar una vez que ya tuviéramos toda la animación, se exporta como un caché desde Maya y se importa a Blender. Entonces, para cada escena se exportan todos los personajes por separado en su propio Alembic, los props, si estos fueron animados, y la cámara, ¿verdad? Eso sí, lo ventajoso es que es caché de la geometría en sí, ¿verdad? Entonces es bastante, lo que está moviendo son puros puntos. Exacto, sí, entonces no importa, digamos, no es necesario exportar el rig como, no sé si algunos han trabajado de Maya a Unity, digamos, que en años antes siempre lo que se ha tenido que hacer es exportar un FBX con el rig que tiene que ser de cierta manera para que funcione en Unity. Y a veces no funciona, ¿verdad? Entonces, de esta manera uno no se preocupa, el rig puede tener de todo, constraints, blend shapes, correctives, todas las conexiones que sea, que en realidad lo que el Alembic agarra es la posición de los puntos en el espacio, entonces se puede exportar lo que sea. Claro, y bueno, es importante explicar que una vez que uno ya tiene la animación, se exporta en Alembic, ya en Blender
queda como una geometría que no se puede cambiar, ¿verdad? No se puede, ya no estamos llevando controladores, entonces ya lo que se exportó a Blender es así se va a mover. Si hubiera que hacer algún ajuste de cambio de movimiento del personaje, hay que regresarse a Maya, hacer los ajustes y volver a exportar. Sí, totalmente. Entonces sí, fue muy importante para nosotros en Blender montar los escenarios, los ambientes, con todas sus texturas, toda su iluminación. La escala correcta, eso es muy importante también. La escala entre Maya y Blender es diferente, entonces hay que tomar eso en cuenta. Y se montan también los personajes, ya con el shader, toda la geometría. Y cuando uno importa un personaje, por ejemplo, de esta escena, lo que se carga es el caché que genera y se carga en el personaje que ya tenemos en Blender. Entonces, en realidad, uno no está importando geometría, lo que está cargando es un archivo, es un caché de puntos. Y bueno, para los que preguntaron sobre la comunicación, importantísimo en esta parte es el orden. Ajá. Sí. Yo creo que el proyecto tuvo mucho éxito en tiempo gracias al orden que se mantuvo en general. Porque esto de exportar todas las escenas, todos los personajes, es un proceso que puede salir muchas cosas mal. Sí, bueno, eso es cierto. Eso es algo que de hecho para este proyecto, por suerte, sí fue fluido, pero aprendimos a que tenemos que ver cómo agilizar ese proceso, ¿verdad? Porque sí lo tuvimos que hacer como casi que 2 o 3 veces, ¿verdad? Exportar todas las escenas otra vez, en parte porque también se hizo una pasada extra de cambios de animación. Muchos ajustes, sí. Sí, entonces... Se tiró el video todo otra vez. Sí, hicimos unos ajustes de luz también que se tuvo que hacer, entonces ese proceso fue tedioso, pero todo estaba bastante ordenado. Algo que nos sirvió al principio fue poner las reglas del juego, ¿verdad? Como las instrucciones que uno ve cuando hace cualquier cosa, algún juego o cualquier cosa que uno no conoce. Hicimos instrucciones para cada equipo. Entonces, una vez que te unías al equipo de modelado o de rigging o de animación, tenías un documento donde salían como cómo se tienen que guardar los archivos, a dónde se tienen que guardar, cuántas versiones, dónde se ponen las versiones, dónde se ponen los finales, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es algo que les recomendamos también, tener ese documento principal donde ustedes marcan como las reglas del proyecto, y que va a ser también que pueden ir cambiando, ¿verdad? De repente a alguien se le ocurre una mejor idea en el proceso y bueno, ok, lo ajustamos. Pero eso sí, el orden... Ya hemos ido aprendiendo, ¿verdad? El orden es súper importante, nombrar todo, saber... Lo llevamos desde el animatic, va ese orden, hasta el puro final. Es importante llevarlo desde el puro principio. El orden digamos, también cómo nombrar las escenas, o sea, suena como algo pequeño, pero la nomenclatura es súper importante en donde se están trabajando con... Al final no recuerdo cuántos shots son, pero yo creo que pueden... 75. Ok, 75 shots, ¿verdad? Donde hay un montón de cosas pasando y personajes y eso. Desde que se hace el animatic, se pone el timecode y se dice, bueno, esto va a ser la nomenclatura, secuencia 3, shot 50, lo que sea, ¿verdad? Y así tiene que seguir hasta el puro final, ¿verdad? Porque para mantener ese orden. Y algo también que creo que nos ayudó bastante fue es algo súper pequeño, pero no trabajar como con versiones, digamos, de números de versiones, donde obviamente hay versiones y uno tiene una carpeta de proceso y ahí tiene todo, pero que digamos, el escenario de la ciudad se llama ciudad, ¿verdad? No es ciudad versión 50 ni 80, ¿verdad? Es ciudad, y si se cambia algo, se guarda sobre eso, igual sobre el personaje, porque así lo que permite es que podemos seguir actualizando los archivos y cuando uno vuelve a abrir la escena, todo está actualizado, todo está bien y no hay que estar recargando constantemente las nuevas versiones, ¿verdad? Y esto que dice Daniel de la nomenclatura, no es que existe una forma correcta, nada más creo que cada equipo tiene que como crear su sistema, su lenguaje y respetarlo. Entonces, no existe como una fórmula de cómo se tiene que dividir
el proyecto, pero más bien que ustedes encuentren la que les funcione a ustedes y la que tenga más sentido, ¿verdad? Sí, para nosotros ha sido un proceso de varios años de cometer errores y cometer aciertos, y uno de los aciertos va quedándose las cosas buenas, y uno va aprendiendo también de otra gente, de otros estudios, de gente con la que uno trabaja, y también va aprendiendo obviamente de los errores, qué es lo que no hay que hacer, ¿verdad? En este caso, algo que antes de que se me olvide, algo que nosotros sí aprendimos, si volvemos a hacer este proceso de Maya y Blender, es que los personajes los dejamos con muchos objetos, geometrías separadas. Por ejemplo, el personaje de Nikki tenía la cabeza, el suéter, el pantalón, los tenis, las manos, todo eso eran un montón de meshes separados, y así se rigió, y eran tal vez, no sé, 10 objetos, y uno dice, bueno, está bien, pero a la hora de pasarlo a Blender, había que cargar los alembics por cada uno de esos objetos, y había que hacer eso con los 24 personajes. Entonces es como, ok, esto tal vez no íbamos a hacerlo así. Lo ideal sería tener el personaje con uno, o sea, por mí que fuera uno, pero máximo 3 meshes, tal vez ropa, cara y cuerpo, o algo así, ¿verdad? Y accesorios, sí, porque igual en este proceso, en este proyecto, el shader era un solo shader para el personaje. Entonces, a veces uno cuando hace otro tipo de render necesita un shader para los zapatos, para el pantalón. En este caso era un solo shader, entonces era innecesario completamente tener tantos objetos por cada personaje. Bueno, ahora sí, a la pregunta que por ahí escuché antes, la parte de comunicación. Bueno, se trabajó con Slack, eso es algo con lo que ya llevamos bastantes años trabajando, nos gusta mucho, esa es la comunicación del día a día, ¿verdad? Por chat. Se mandan avances, se manda feedback, el Dropbox, todo, desde que empezó este asunto de la pandemia, ya trabajamos con Dropbox, pero era algo que usábamos como, no mucho, ¿verdad? Lo usábamos como para trabajar. Y entregar. Para entregas, sí, exacto, y para trabajar con gente que trabajaba remoto, que antes de la pandemia era muy poco, ¿verdad? Pero desde que pasamos todos a través de la casa, pues fue algo que simplemente dejamos de usar el server de la oficina y ese es nuestro server, ¿verdad? Dropbox es donde están todos nuestros proyectos, todos nuestros archivos, los recursos, todo está ahí. Entonces, es básicamente, sin Dropbox no estaríamos funcionando. En Google Sheets también es súper importante para nosotros, es lo que nos funciona, nos gusta para tracking de procesos, cronogramas, ahí montamos cotizaciones, ahí tenemos pues todos los documentos, digamos, que necesitamos. Google Meets también nos gusta mucho, es gratis, reuniones virtuales. Instantáneas. No tiene límite de tiempo también. Entonces las reuniones virtuales ahí, pues al principio del proceso eran reuniones rutinarias, pero eran tal vez una cada semana, por ahí, con el equipo de arte, con el equipo de moderadores. Ya al final del proceso eran diarias, ¿verdad? Ya era mucho, digamos, Daniel, del Risco, que manejó la parte de animación, con todos los animadores, casi que se tenían que reunir todos los días con todos los animadores, y sí fue algo que obviamente nos ayudó mucho. Y bueno, la parte también de animación, SyncSketch, que eso es una plataforma que hemos usado ya en varios proyectos. Yo no sé si tal vez Daniel lo puede explicar un poco más de cómo funciona. Sí, bueno, es simplemente una plataforma donde podemos ir guardando los playblasts que salen de Maya, y a través de solo compartir un link, el director o el cliente o todo el equipo puede estar revisando constantemente cómo va el progreso de cada animación. Podemos ajustar, pedir cambios, podemos ver las versiones, las opciones, es algo inmediato, entonces todo el equipo puede estar viendo y aportando sus shots a esta plataforma, y casi que podemos ir viendo cómo va quedando todo, ¿verdad? Entonces cada animador tiene una cuenta y tiene asignados sus shots, y ellos van agregando sus playblasts, sus videos. Y como ven ahí, no siempre queda como el primer playblast, sino que hay versiones. Lo bueno también de esto es que el director podía conectarse desde su teléfono. A las 8 de la noche, de repente veía que entraba una animación nueva, la veía, ponía un ajuste, y al día siguiente podía estar revisando constantemente, sin tener que todos hacer una reunión y ver todos los playblasts, ¿verdad? Sino que era constantemente, todo el mundo podía aportar y hacer ajustes.
Sí, no tener que estar bajando QuickTimes o estar mandando por WhatsApp, Sí, ¿verdad? exacto, uno los puede ver, uno lo puede ver desde por internet, entonces es súper práctico. Les recomiendo muchísimo que usen, tiene una versión gratis también que uno puede usar si el proyecto es más pequeño. En este caso tuvimos que hacernos unas cuentas, pero en realidad el costo no es muy alto de esta plataforma. Sí, para el beneficio que trae. Exactamente. Exacto, sí. No, sí. y es muy chiva porque está todo ahí, ¿verdad? Si nosotros nada más mandáramos ese montón de videos, queda un desorden, tal vez en Slack o en WhatsApp, ahí queda todo estructurado por el nombre del shot y vienen todas las versiones ahí, ¿verdad? Además que se pueden, además de lo que dice Daniel, de poner comentarios, se puede también como dibujar encima, entonces usted tiene un comentario que tal vez no lo puede expresar en palabras, puede nada más como rayar, ¿verdad? Y decir aquí, eliminemos esto, sí, entonces es muy versátil, muy flexible. También Blender en lugar de Maya en la escuela. ¿Ustedes qué opinan? Nosotros, de hecho, todo este año ya hemos conversado y es algo que ya desde el año pasado fue el primer acercamiento que hicimos a Blender. Hemos estado hablando al respecto y creemos que sí lo vamos a incorporar como ya herramienta, ojalá para proyectos internos. Eso es muy probable que pase. Si sentimos que todo va la industria va para eso. Para herramientas que además son gratis, como Unreal o como Blender, ¿verdad? Y ya ese modo de pago, como que tal vez siempre que es súper incómodo, tal vez ellos reciben, cuando uno compra como en ciertos sitios de markets y así, ellos reciben dinero de ahí o donaciones, tal vez es mejor como acercarse a ellos de esa forma, ¿verdad? O los programas que lo hagan de esa forma y todos salimos ganando. Sí, totalmente. Yo creo que también los dos tienen sus ventajas. Maya sí es de los programas que más se usa en la industria y tampoco podemos como ignorarlo porque muchos de los estudios alrededor del mundo usan Maya para diferentes cosas. Entonces yo creo que no se trata de reemplazar o quitar, sino buscar qué ventajas tiene cada uno, ¿verdad? Sí, Blender tiene muchísimas ventajas, pero también muchos animadores que quieren ir a trabajar en Canadá o en Estados Unidos van a encontrarse con estudios que llevan trabajando Maya durante toda su vida. Entonces eso es lo que van a necesitar, animadores que sepan usar Maya. Entonces no se trata como de que sí hay que entender hacia dónde va a ir la industria, pero no creo yo no veo como que vamos a eliminar alguno de los dos. Siento que se van a complementar y creo que es útil siempre estar aprendiendo, buscando no solo es Blender y Maya, hay un montón más de opciones. Yo creo que lo importante de eso es ver qué ventajas tiene cada uno y tratar de usarlas, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, también apoyar un poco lo que dijo André. Yo creo que como artistas, como estudiantes, ¿verdad? Gente que se va a dedicar a la animación, ya sea montando su propia empresa o siendo freelancer o trabajando en una empresa, es ver hacia dónde va el mercado, ver hacia dónde va la industria y hay que estar como muy atentos de eso porque Blender, por ejemplo, en los últimos 2 años ha avanzado increíblemente. Muchos estudios grandes y pequeños y medianos lo están usando, están haciendo películas enteras con Blender. Epic Games, que son los que tienen Unreal, también están trabajando muy de cerca con Blender, ha hecho bastante inversión en Blender. Entonces, hay algo ahí como que hay que ponerle atención a eso, yo creo, en donde tal vez no hay que, como los años pasados, tal vez que era como se discriminaba tal vez de cierto punto Blender. Creo que yo sí creo que el futuro va a ir encaminado, como dice Andrea, hacia esos programas, pero como también dice Daniel, Maya es como el industry standard, ¿verdad? Y hay muchos estudios grandes que todavía usan Maya, ¿verdad? Entonces, traen trabajo. Sí, y trae bastante trabajo. Todavía recibimos bastante trabajo de Maya. O sea, sí, para hacer animación ¿verdad? O lo que sea. Entonces, creo que hay que ponerle atención. Yo creo que como también la universidad tiene que poder entender ese tipo de cosas, leer como hacia dónde va el mercado. Yo creo que la ventaja de Blender es que es gratis, entonces
no va a ser como una inversión extra, se puede tener ciertos, digo yo, no sé, ciertos programas o cursos alternos en donde se empieza a introducir Blender, porque yo creo que es importante como artista, también animador, tener todas las herramientas posibles. Digamos, alguien que modela sabe usar ZBrush y que texturiza sabe usar Substance Painter, Photoshop, imagino, sabe usar Maya, ¿verdad? Saber usar Maya, saber usar Blender, Cinema 4D inclusive, no sé, hay tantos programas que yo creo que es bueno como tener una idea inclusive Unreal Engine, ¿verdad? Súper importante también para la parte de videojuegos, y inclusive no solo para videojuegos, se está usando para hacer render real time, como lo que nosotros hicimos con Blender, se está haciendo en Unreal, se sacan series enteras, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante no quedarse solo con una herramienta, con un programa, sino poder como adaptarse a todo lo que... Y estamos en una época que también es fácil aprender, ¿verdad? Sí. También hay como muchos recursos. Eso es importante, que si tienen la motivación, pues tal vez pueden buscar. Hay muchos. Nosotros tuvimos la ayuda mucho de Daniel Salazar, pero también por el otro lado estamos siguiendo nuestro aprendizaje para seguir evolucionando. También en animación hay que estar buscando qué es lo más nuevo, qué ventajas, como dice Daniel del Risco, qué ventajas tiene un programa para mí, ¿verdad? Y no es cuál es mejor o solo voy a usar sino tengo toda esta baraja de programas y de alternativas, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ya como la parte del equipo, yo creo que tal vez yo no sé si alguien ha preguntado algo de eso, como cuánta gente trabajó. Por ahí se preguntó a los países también. Bueno, cuánta gente trabajó en este proyecto. Estos son los créditos, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, fue bastante gente. Nosotros estuvimos a cargo de la parte de dirección, la supervisión del proyecto, pero también estuvimos muy metidos ya en la parte del look development, del render, obviamente la dirección del diseño y todo eso, pero es algo que obviamente ustedes saben, no se puede hacer, 3 personas no pueden hacer un video de estos en 3 meses, sí necesitamos un equipo muy grande, y por dicha pudimos armar este equipo de gente súper talentosa, súper comprometida, y eso es algo que también queremos como agradecer, ¿verdad? Si los que estén viendo que trabajaron en el proyecto, agradecerlos por su compromiso, por su trabajo. Realmente no hubiera sido posible hacer este video sin ustedes. Sí, algo también importante, Jesús, siempre que tenemos un proyecto de este tipo, le pedimos ayuda y él publica cuando estamos buscando animadores, y bueno, Jesús fue un puente súper importante, porque cuando él publicó, y muchos amigos también, Marte Studio también, Oliver, siempre nos andan ayudando a buscar gente, a compartir el anuncio, y sobre todo ese post de Jesús nos ayudó a que nos escribieran. Ya desde hace años nos escriben animadores de diferentes partes del mundo. Entonces nosotros también tenemos como esta base de datos donde vamos guardando portafolios, ¿verdad? Y esta vez nos escribieron de varios países. ¿Tienes ahí la lista? Sí. Ok. Bueno, perdón, nada más, antes de pasar a eso, nada más quería hacer como un repaso así como de datos, de dirección, un director, la supervisión, nosotros 3, en arte y diseño tuvimos a 4 personas, modelado y texturizado tuvimos a 15 personas, rigging era un equipo de 5, animación 16 personas, look dev 3 personas, composición 2. Algo que quería mencionar, perdón, sobre la composición, que no se tocó mucho, en realidad toda la composición se hizo en Blender, bueno, sí, casi toda. Al final del video se le metió un poquito de colorización, de detalle y como cositas de transiciones y cosas que ya se hacen en After Effects, pero ya digamos, todo, el color del video, la profundidad de campo, efectos, todas esas cosas se metieron directamente en Blender. Y bueno, para un equipo, un total de 49 personas trabajaron en este proyecto, y yo creo que este sí ha sido el proyecto que más personas hemos tenido. Sí, tal vez mencionar en animación, el equipo, creo que por ahí vi la pregunta, se hizo un equipo de 16 animadores, había un animador lead que fue Francisco Ramírez, recibimos muchísimos portafolios, hay muchos que queríamos que se incorporaran en el trabajo, pero
bueno, tuvimos que llegar a un punto de animadores. Nos escribieron de varios países. Aquí tengo... bueno, voy a pasar a esa parte. Sí, nos llegó, bueno, muchos correos de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Entonces, también fue bonito eso, ya que era un video también con artistas, que era una colaboración de Alicia Keys con artistas latinoamericanos. Para nosotros también fue una colaboración de artistas latinoamericanos, animadores de diferentes partes, y cada uno con sus estilos, ¿verdad? Fue como también fue parte como una exploración de qué pasaba si hacíamos este equipo ahí tan internacional, y ¿verdad? Eso también fue parte como de explorar. Ya hemos hecho diferentes métodos, esto fue algo que sirvió, nos gustó la experiencia. Lo bonito de este video es que participaron animadores con mucha experiencia, y también habían animadores que estaban, que no habían tenido más de un año de experiencia, no habían tenido muchos trabajos, pero aprendieron muchísimo. En el video también fue bueno para ellos, ¿verdad? Como tener la ayuda también de Frank, ¿verdad? Asistiéndoles a ellos cómo mejorar ciertas animaciones. Entonces creo que fue también un proceso de crecimiento para muchos animadores, y de todo también, en la parte de rigging, en la parte de modelado, de diseños, pasaron cosas muy similares. Había personas, porque a veces se cree que todo el mundo que trabaja en el proyecto tienen muchísima experiencia, y no, hay algunos que tienen más años, otros apenas están saliendo de la universidad a veces, y algunos están buscando aprender. Entonces yo creo que no tienen que tener miedo a la hora de mandar sus portafolios para los proyectos. Traten de tener un buen demo reel, mándenlo, y por ahí de repente están trabajando junto a otros animadores que ya tienen muchísima más experiencia y de donde van a poder aprender. Entonces para nosotros también es importante que en nuestros proyectos también existan personas que también puedan aprender, ¿verdad? Porque todos aprendimos, todos creo que subimos de nivel después de este proyecto. Eso es lo que siempre pasa. Sí, totalmente. Y algo también, bueno, que mencionaba Daniel de los portafolios, cuando, eso es tal vez una sugerencia que yo les diría, de muchos portafolios que hemos recibido, si por ejemplo están buscando trabajo en animación, específicamente, tal vez tratar de tener un reel o un portafolio de animación, porque tal vez pueden tener modelos o cosas rigging o algo muy chiva, pero si no está enfocado en lo que estoy buscando, probablemente no lo voy a ver o voy a pasar de alto porque tengo un montón de otras que revisar, ¿verdad? Entonces es importante que siempre revisen, digamos, si el anuncio dice buscamos modeladores de tal y tal estilo o animadores, tratar de enfocar ese correo o ese portafolio en esa disciplina específica y mandar ese correo súper como al grano, ¿verdad? Para que sea más fácil para nosotros navegar entre toda esa gente que nos contacta y decir, ok, ¿verdad? Porque a veces lo que pasa es que puede haber un reel muy bueno que tiene un montón de cosas, pero se va a perder entre el montón por eso mismo, ¿verdad? Entonces es como creo que hay una sugerencia. Bueno, tal vez regresarte un toque a donde están el equipo. Ajá. Aquí. Ahí. Okay. Sí. Es que también creo que hay cosas que sería bueno mencionar. El soporte también de Pablo Torres, él también trabajó mucho el área, o sea, él empezó animando, pero también por su conocimiento en Blender fue de gran ayuda con Daniel, ¿verdad? Para hacer todo el traspaso de los escenarios, de todas esas cosas que no se ven, que es un montón de trabajo que está ahí atrás, que es acomodar los ambientes para que todo fluya, nombrarlos, o sea, todo eso que están viendo, cómo se ve la banquita, cómo se ve el árbol, cómo se ve cada cosa que se puso, hay alguien detrás de eso en la parte de layout, en la parte de toda esa parte que hay en la parte técnica atrás que a veces no se ve. También Jackie entró al final, ¿verdad? Nos ayudó con un poco de la parte de partículas. Otra persona que nos ayudó muchísimo, Juli Bolaños. Hay una parte que no se habla en las cosas de animación, pero hay toda una parte
que ustedes probablemente ya han visto, que es la parte de contratos y NDAs, que es bien grande, ¿verdad? Hay que manejar muchos datos, hay que pedirle las cédulas, los nombres, un montón de información a todos los animadores. Entonces imagínense la cantidad de tiempo que puede tomar eso para un equipo de 50 personas. Entonces es muy importante en proyectos internacionales la confidencialidad. Entonces es bueno que inviertan, que tengan contratos, que haya un abogado que les haya ayudado como a que esos contratos sean válidos, ¿verdad? Y así se protegen, porque nadie quiere, obviamente, llegar a un problema legal. Entonces, bueno, toda esa parte también se tiene que tomar en cuenta. Es tiempo. No, y eso es muy importante, porque creo que en el país no hay una cultura de contratos. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí, entonces establecer... Creo que se haga más, eso es importante. Claro, sí. No, totalmente. Bueno, y ya que estamos también como agradeciendo y mencionando gente que fue muy importante en el proyecto, quiero mencionar también a José Ernesto Ortiz, que estuvo pues en el proceso muy importante como lead character, bueno, como, lead de modelador de personajes. Él supervisó también nos ayudó como en toda esa parte a darle como ese look a todos los personajes, que todo se pareciera, que tuviera como ese look. Sí, una misma línea, como una pasada de que la línea se mantenga constante. Sí, totalmente. Y el aporte de él fue súper importante, entonces también agradecer. No, hay muchísima gente que trabajó, o sea, que nos gustaría poder mencionar a todos. Sí. Fue un equipo muy grande, perdón si algunos no los estamos aquí mencionando, pero todos aquí, todos los que están en esta página, para nosotros son súper importantes. Cada uno tuvo esa parte positiva para el proyecto, y sobre todo agradecer a Marlon Villar, ¿verdad? Que fue el director. Él confió en nosotros para el proyecto, que era un reto bastante grande, y él estuvo de lleno en el proyecto, nos colaboró en todo. Él tiene también otro peso, que es ir mostrando como todos los procesos a los clientes, ¿verdad? Dar esa cara, y siempre es importante tener a alguien como líder que pueda como manejar el proyecto y tener esa visión, ¿verdad? Al final de cuentas, el director propone una línea y nosotros ayudamos a que eso salga como él quería desarrollar este video, ¿verdad? Entonces, de agradecerle a Marlon siempre todo lo que hemos hecho juntos, y esperamos poder seguir haciendo más proyectos en el futuro con él. Y nada, y eso, y agradecer a todos los que están aquí en esta lista. También fue chidísima conocer a un montón de animadores, estudiantes, profesionales. Gente fuera del país también. Ajá. Sí, algo súper chiva que para mí, o sea, fue como algo loco, que teníamos un montón de gente trabajando en diferentes países, ¿verdad? Y de repente había alguien, un modelador que era tico, y yo pensé que era mexicano y no supe estaba viviendo aquí con el mismo país y no supe, ¿verdad? Hasta el final yo, mira, él es tico, porque digo, uno ya se acostumbra tanto a esta forma de trabajar, ¿verdad? Al Slack, a los Teams y todo, que hace 2 años pensar que hubiéramos podido lograr un proyecto así, trabajando todo remoto, yo hubiera dicho, no, es imposible, pero en realidad, pues, sí hemos podido como adaptarnos bastante bien, y creo que se ha avanzado bastante en ese lado. Y a mí siempre me gusta recordarle a todo el mundo que la animación es un trabajo en equipo. Entonces, ser siempre abiertos a compartir, a todo, porque solo entre todos vamos a poder hacer proyectos así, como pueden ver, solo con muchas personas. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que eso es. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que nos toca, lastimosamente nos toca ir cerrando. Chicos, les agradezco muchísimo. De verdad, ha sido una charla súper completa, súper interesante. O sea, un mensaje fuerte que me queda de lo que ustedes me han contado es como todo ese trabajo que le han puesto a la organización previa, a prepararse, y como toda esa precisión y ese orden les ha permitido la libertad de hacer un proyecto tan poderoso y tan bonito como el que estamos viendo. Digamos, como que como la producción y el orden da libertad para hacer cosas. Eso me parece siempre muy rescatable y tremendo, y lo felicito mucho. O sea, realmente un gran trabajo y un gran ejemplo para que nuestros chicos también quieran hacer cosas así de potentes, así de grandes,
y así de bien producida. Felicidades. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, sí. Sí. Nosotros pues siempre estamos abiertos a hacer este tipo de cosas y a compartir nuestra forma de trabajar y todo eso, o sea, como, ya que nosotros también estamos pues contratando gente de la Veritas, nos interesa pues también que haya como una comunicación constante, ¿verdad? De lo que nosotros tal vez estamos buscando y lo que están haciendo, y también nos interesa saber qué proyectos nuevos salen de la U, entonces